Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver un problema más de el curso de análisis de procesos 2, que es análisis de procesos diferencial. Para eso vamos a ver un nuevo tema que es análisis de procesos en varias variables independientes, y para eso vamos a ir a ver la presentación que tenemos acá. Como frase, en esta ocasión les dejo esta frase de Nelson Mandela que dice: debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Este es un llamado a la excelencia, hacer las cosas bien desde un inicio, para ahorrar nuestro tiempo y seguir adelante haciendo cosas siempre de manera excelente. Como les decía, este es un nuevo capítulo de análisis de procesos en más de una variable independiente, en donde normalmente vamos a tener un estado transitorio no uniforme. También podríamos tener un estado estacionario, pero en este caso sería donde nosotros tengamos un estado no uniforme en dos direcciones, o sea, sería hacer un análisis en dos direcciones, pero lo general que vamos a ver en este tema es que vamos a tener un estado transitorio, que como hemos visto es cuando se depende del tiempo. Nuestras variables de estado van a variar con el tiempo, o sea, es un estado no estable. Y vamos a tener también un estado no uniforme o estado continuo, donde dependemos de una posición. ¿De acuerdo? También vamos a seguir viendo lo que es el volumen diferencial como un volumen de control o un volumen microscópico, y la masa la vamos a ver como un continuo. Recuerden que la masa como un continuo es pues expresar la masa como una función continua, sin o considerando que no tiene espacios no existen espacios entre los átomos. ¿De acuerdo? De aquí vamos a ir a ver la descripción del problema que vamos a resolver el día de hoy, que dice así: hay que desarrollar una relación de la temperatura con el tiempo y la posición en una placa extendida indefinidamente a lo largo y a lo ancho con un espesor 2W, que inicialmente se encuentra a una temperatura T0 y de pronto la temperatura de ambas caras cambia a TW, manteniéndose por un tiempo dado. En este caso, aquí eso es un balance de energía calórica, ¿verdad? En una placa. Esto lo tenemos que hacer entonces. El modelo es de temperatura con respecto a posición y tiempo. Y vamos a decir que la placa es extendida indefinidamente o infinitamente a lo largo y a lo ancho. Lo que quiere decir en realidad es que el largo y el ancho son muy grandes con respecto a el espesor. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir esta expresión. Para efectos nuestros, entonces, lo que vamos a tener es que la placa va a estar a una temperatura T0 inicialmente, y luego cambia en las dos caras a una temperatura TW por un tiempo dado. Eso significa que si nosotros tenemos aquí la placa, esta placa está a T0 y posteriormente vamos a aplicar energía calórica a ambas caras, de tal forma de que ambas caras tengan TW en el mismo momento, y se mantenga así. ¿De acuerdo? Este es el volumen de control, donde vamos a considerar entonces un volumen de control infinitesimal, que es este cubo que tenemos acá, donde entra un calor en la dirección X y sale un calor más el cambio en la dirección X. Tenemos aquí las dimensiones X, Y y Z. X es a lo largo del espesor, el Y sería en el largo o en el ancho, y el Z también en el largo o en el ancho. Ese es el volumen diferencial que vamos a considerar, y tenemos que ver que hay una transferencia de calor. Aquí vemos una placa metálica en la figura inferior izquierda, que está incandescente, ha sido sometida a un proceso térmico, a un tratamiento térmico que es usual en metales. Y aquí en la parte superior derecha vemos otras piezas que están sometidas a tratamientos térmicos, que lo que buscan es modificar las características de los metales, a veces para endurecerlos o hacerlos más dúctiles, o cambiarles cualquier otra propiedad. Este modelo es similar
al modelo que hicimos de las aletas, ¿sí? En este caso esto podría verse como una aleta recta que está siendo sometida a temperatura TW en ambas caras. O podríamos verlo también algo similar como un arranque de un procesador donde tenemos las aletas a una temperatura T0 inicialmente y posteriormente se van calentando, ¿de acuerdo? Esto es una plancha industrial, básicamente es para mostrarles lo que les decía, que pues vamos a tener la placa y bajamos esta placa superior para tener ambas caras ATW, ¿de acuerdo? A partir de la descripción y este diagrama definimos las variables del proceso, que tenemos dos variables independientes, la posición en el espesor y el tiempo, y la variable dependiente es la temperatura, con variable intermedia la intensidad de flujo de calor en la dirección X, aquí considerando que el área va a permanecer constante, ¿de acuerdo? Tenemos variables fijas TW, que es la temperatura en las caras de la placa para el tiempo mayor que 0, la temperatura inicial de la placa T0 y las dimensiones de la placa 2W, P y L. Y como parámetros tenemos la densidad, la capacidad calorífica del material de la placa y la conductividad térmica del material de la placa. A partir de esto, entonces vamos a plantear lo que es el balance de energía calórica en el volumen de control infinitesimal, y recuerden que el balance de energía calórica tiene los 5 elementos que tiene pues casi todos los balances, ¿verdad? En este caso vamos a tener entonces la velocidad de acumulación, flujo de entrada y flujo de salida, y velocidad de producción y consumo. Vamos a considerar una velocidad de acumulación que va a ser el cambio de la energía total con respecto al tiempo. Esto es similar a lo que hacíamos en el capítulo 3, ¿verdad? Donde teníamos procesos que dependían del tiempo, procesos en estado transitorio, ¿de acuerdo? El flujo de entrada va a venir dado por el calor, el flujo de calor que entra en el volumen de control, que va a venir dado por el flux por el área en la dirección X, y el de salida va a ser el flux por el área más el cambio de ese flux por el área en ese delta X que estamos analizando, con una velocidad de producción y de consumo iguales a 0, y por lo tanto entonces tenemos la ecuación que se observa en este momento al final de la filmina, que simplificada se puede ver de esta manera. Y aquí considerar que tenemos un proceso en estado transitorio donde vamos a tener una acumulación al igual que en el capítulo 3, y tenemos un proceso de intercambio calórico que vamos a considerar lo que vimos en el capítulo 4, ¿de acuerdo? De la misma naturaleza. Vamos a hacer, ojo que utilizamos los flujos de calor que entran y salen, y eso mediante los flux por el área, ¿de acuerdo? A partir de esta ecuación última de la filmina vamos a ir a proponer lo que son las relaciones constitutivas y las condiciones del modelo. Como relaciones constitutivas tenemos la ley de Fourier para conducción de calor a través de la placa, la energía total que va a venir dada por energía potencial y cinética más energía interna, y la energía interna que va a ser la densidad por el volumen por la capacidad calórica por un diferencial de temperaturas. Este diferencial de temperaturas es con respecto a una temperatura de referencia. El área y el volumen infinitesimal para coordenadas rectangulares, y los parámetros que van a depender de las condiciones de mi modelo, en este caso específico de la temperatura, de las sustancias y de la posición X. Como condiciones del modelo, vean que la primera condición del modelo es que tenemos un estado transitorio, a diferencia del capítulo 4. En este caso tenemos el estado transitorio. En cuanto a las demás condiciones del modelo, son muy similares a las del capítulo 4. Tenemos una geometría perfecta, tenemos una energía y masa que vamos a considerarlas como un continuo. Vamos a considerar también parámetros constantes, el material homogéneo de la placa, no hay cambios de fase, el material sólido va a tener una capacidad calorífica que va a ser constante, y además vamos a considerar que tanto la capacidad calórica a volumen constante y a presión constante son iguales. Vamos a considerar que el cambio en la energía cinética y potencial son 0, y por último que la difusión solamente es apreciable en la dirección
X. En la dirección Y y Z vamos a considerarla despreciable. A partir de esto tomamos el modelo y lo simplificamos. Vean que la energía total se convierte en energía interna porque el cambio de energía potencial y cinética es cero. Ahora sustituimos la energía interna acá y luego sustituimos el volumen y el área. Vean que del lado izquierdo el volumen es totalmente independiente del tiempo y por lo tanto los tres factores del volumen pueden salir de la derivada al igual o de la diferencial, al igual que la densidad de la capacidad calórica. Y del lado derecho, que sabemos que depende de X, delta Y y delta Z son independientes de delta X y por lo tanto también pueden salir. Aquí lo que hacemos es simplificar y aplicar la ley de Fourier y vean que, y bueno, de una vez hacer el delta X y el delta T que tienden a cero y por lo tanto tenemos las derivadas, en este caso son derivadas parciales. Entonces tenemos que la derivada parcial del tiempo, de la temperatura con respecto al tiempo es igual a 1 entre la densidad por la capacidad calórica por la diferencial de la ley de Fourier con respecto a X. Eso sería la segunda derivada de la temperatura con respecto a X y eso va a ser igual a un alfa, que ese alfa es igual a la conductividad térmica dividida entre la densidad por la capacidad calórica, que es igual a la difusividad térmica. Entonces tiene unidades de metro cuadrado entre segundo y es el término que habíamos estudiado en la difusión de calor. Entonces tenemos que nuestro sistema arroja una ecuación diferencial de este tipo donde tenemos que la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo es igual a un alfa por la segunda derivada parcial de la temperatura con respecto a la posición X, con condiciones contorno. Cuando el tiempo es 0 tenemos una temperatura inicial para todo X. Cuando el tiempo es infinito tenemos que la temperatura es una temperatura final, que en este caso sabemos que es TW para todo X. Cuando X es 0 tenemos la temperatura TW. Para todo tiempo mayor que 0, esa TW es la temperatura de la pared o de las paredes, porque también en X igual a 2W tenemos que la temperatura es TW para todo tiempo mayor que 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden y ahí, bueno, de segundo orden y parcial, ¿verdad? Entonces ahí es, la pregunta es cómo se resuelve, ¿verdad? Esta ecuación diferencial. Bueno, aquí podemos asustarnos, ¿verdad? De ver esta ecuación diferencial y las condiciones contorno que tenemos, que además son 4, ¿verdad? Vean que aquí estamos teniendo dos condiciones contorno para el tiempo y dos condiciones contorno para la posición. En el caso de la condición contorno del tiempo, que podemos hacer referencia al capítulo 3, recuerden que en el capítulo 3 normalmente teníamos una o dos condiciones contorno y de la posición en el capítulo 4 teníamos normalmente dos condiciones contorno. ¿De acuerdo? Entonces es de esperar que en este caso tengamos entre 3 y 4 condiciones contorno, que en este caso son 4. A partir de esto entonces vamos a ver cómo simplificamos o cómo resolvemos esta ecuación diferencial parcial de segundo orden con respecto a X y de primer orden con respecto a T. Entonces existen varios métodos, existen métodos analíticos y métodos numéricos. En este caso nosotros vamos a ver aquí en teoría dos métodos analíticos, ¿sí? Uno que es por medio de la transformada de Laplace y otro por medio de separación de variables. Específicamente en esta presentación vamos a ver la solución por medio de la transformada de Laplace. Entonces básicamente aquí resumo lo que vamos a hacer a continuación, que en primer paso lo que vamos a hacer es arreglar la ecuación de tal forma de hacerla más sencilla y para eso vamos a hacer un cambio de variable, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por qué es ese cambio de variable a continuación. Luego vamos a aplicar Laplace, ¿verdad? La transformada de Laplace a nuestras variables, a las nuevas variables después de hacer el cambio de variable y resolvemos esa ecuación diferencial que va a quedar una ecuación diferencial total y vamos a ver eso. Vamos a obtener los valores de las constantes a partir de las condiciones contorno y por último hacemos la transformada inversa de Laplace para obtener el modelo deseado.
Entonces tenemos esta ecuación diferencial que es de segundo orden con respecto a x y de primer orden con respecto a t. Entonces, si nosotros aplicáramos Laplace para x, así como está la ecuación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, del lado izquierdo vamos a tener que esto va a ser la derivada de la temperatura transformada con respecto al tiempo, que es igual al alfa, porque el alfa es una constante, entonces sale de la transformada, por s al cuadrado por la temperatura transformada menos s por la derivada de la temperatura evaluada en x igual 0 menos la temperatura evaluada en x igual 0. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá sucede que nosotros no conocemos la derivada de la temperatura en x igual 0. Sí conocemos el valor de la temperatura en x igual 0, pero no la derivada. Y normalmente es así, no siempre, pero normalmente nosotros vamos a conocer el valor de la variable independiente o de su derivada en un punto. Normalmente no conocemos los dos valores, ¿sí? Entonces, en este caso, no podemos continuar con la transformada de Laplace para x. ¿Por qué? Porque no conocemos uno de los datos que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a ver la opción de transformar con respecto a t. En este caso, la transformada del lado izquierdo de la ecuación queda como s por t transformado menos el valor de la temperatura en el tiempo igual 0, que es igual a alfa por la segunda derivada de la temperatura transformada con respecto a la posición x. ¿De acuerdo? Aquí sí conocemos cuál es el valor de la temperatura en t igual 0, pero entonces vean que esta es una ecuación diferencial no homogénea, ¿sí? Entonces tendríamos que ir a resolver la ecuación diferencial homogénea y luego ir a obtener la solución particular. Y al final de cuentas tenemos que recordar que esto es la transformada de Laplace, ¿verdad? Ya transformamos, entonces hay que transformar inversamente. Y ese valor de la solución particular puede dificultar un poco el tema de la transformada inversa. Entonces, lo mejor es hacer un cambio de variable. En este caso, lo que se propone es hacer un cambio de variable del tipo zeta igual a t menos t0, ¿sí? También podríamos utilizar otro tipo como zeta igual a t menos t0 entre tw menos t0, ¿sí? También nos va a dar resultados similares. Aquí lo importante es que vamos a tratar de simplificar. Y otra cosa importante es que esto no es una fórmula, es una propuesta de cambio de variable, ¿sí? Eventualmente el cambio de variable podría ser diferente, ¿sí? Entonces eso es nada más para que lo tengamos en cuenta, que eventualmente el cambio de variable podría ser otro. Teniendo esta ecuación diferencial de segundo orden con respecto a la posición x y de primer orden con respecto a la posición con respecto al tiempo de la variable dependiente t, lo que vamos a hacer es aplicar el cambio de variable, y para eso vamos a sustituir cada uno de las temperaturas por zeta, ¿sí? En este caso, dado que pues la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a la derivada de zeta con respecto al tiempo, y también sucede lo mismo con respecto a la posición x, la derivada de la temperatura con respecto a x es igual a la derivada de zeta con respecto a x, al igual que la segunda derivada de zeta con respecto a x al cuadrado. Entonces aquí tenemos que la ecuación diferencial no sufre ningún cambio, en realidad sigue siendo la misma, nada más que ahora en términos de zeta, y las condiciones contorno sí cambian, ¿verdad? La primera condición contorno, entonces yo tengo que en t igual 0 zeta es igual a 0, eso es lo que buscábamos. Luego en t que tiene infinito, tenemos que zeta es igual a un zeta w, que es igual a tw menos t0, y en x igual 0 y en x igual a 2w, zeta también es igual a zeta w. De esta manera entonces vamos a aplicar Laplace con respecto a t en la ecuación, y obtenemos que esto en el lado izquierdo, la transformada con respecto a t de la derivada parcial de zeta con respecto a t es igual a 2 veces la zeta transformada menos el valor de zeta en t igual 0, y eso es igual a alfa por la segunda derivada, nada más que ahora es una derivada total de zeta transformado con respecto a x.
Vean que ahora, como el valor de zeta en t igual 0 es igual a 0, entonces tenemos una ecuación diferencial homogénea y por lo tanto es más sencilla la solución. Entonces vamos a ir a resolver esta ecuación diferencial homogénea. Podemos verla de cualquiera de estas dos formas y lo que vamos a aplicar es operadores, ¿sí? Vamos a aplicar operadores y lo que tenemos es que entonces el valor es que el operador tiene que ser igual a más menos la raíz de s entre alfa. De esta manera tenemos entonces nuestra solución en donde zeta transformado es una constante 1 por e a la raíz de s entre alfa por x más una constante 2 por e a la menos raíz de s entre alfa por x. Esto es igual a una nueva constante C1 por el seno hiperbólico de ese mismo argumento más una constante C2 por el coseno hiperbólico de ese mismo argumento, y de esa manera nosotros tenemos entonces nuestra función, ¿de acuerdo? Vean que pues tenemos esta función y lo que necesitamos entonces es ahora resolver para las constantes C1 y C2. Nótese aquí que la constante 1 y la constante 2 de la primera forma con los exponenciales es diferente a C1 y C2, ¿de acuerdo? Vamos entonces a proceder a obtener las constantes C1 y C2 a partir de las condiciones contorno. ¿De cuáles condiciones contorno? Bueno, de las condiciones contorno de X, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estas son condiciones contorno que podemos aplicar. Vean que nosotros no tenemos en esta ecuación ningún tiempo, ¿de acuerdo? De esta manera entonces vamos a proceder a resolver para las constantes 1 y 2. Vean que entonces tenemos esto y vamos a sustituir la condición contorno 3. Vean que entonces tengo que el valor de zeta transformado es zeta w entre s, que es igual a una constante 1 por el seno hiperbólico de 0 más una constante 2 por el coseno hiperbólico de 0, en donde lo que vamos a tener es que el seno hiperbólico de 0 es 0 y el coseno hiperbólico de 0 es 1, ¿de acuerdo? Y por lo tanto entonces mi constante 2 es zeta w entre s. Y tenemos entonces la expresión que está al final por el momento, donde solamente nos falta obtener la constante C1, ¿de acuerdo? Para eso usamos la condición contorno 4, en donde tenemos que x es igual a 2w y lo que vamos a hacer es sustituirla, ¿de acuerdo? Entonces sustituimos y vean que el valor de zeta transformado es zeta w entre s, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es despejar la constante C1, que es igual a zeta w entre s menos zeta w entre s por el coseno hiperbólico de la raíz de 2s entre alfa por 2w entre el seno hiperbólico de la raíz de 2s entre alfa por 2w, y sustituimos esta constante C1 en el modelo, ¿de acuerdo? De esta manera tenemos el valor de zeta transformado ya en nuestra expresión del modelo. Y lo que vamos a proceder a hacer es hacer una simplificación algebraica. Lo que vamos a hacer es primero hacer un denominador común, que sería seno hiperbólico de la raíz de s entre alfa por 2w, y vamos a tomar este seno hiperbólico y vamos a distribuirlo acá con esta zeta entre alfa, zeta w entre alfa, y con este otro término que es zeta w entre alfa por el coseno hiperbólico del argumento, ¿de acuerdo? Entonces procedemos a hacer la simplificación. Tenemos el denominador común y hicimos la distribución del seno hiperbólico. También lo que hicimos acá fue factorizar el zeta w y pasarlo a dividir al lado izquierdo de la ecuación del modelo. Luego lo que vamos a hacer acá es unir estos dos términos de multiplicación de seno coseno y coseno seno, y este último término del seno hiperbólico vamos a separarlo. Entonces me queda de esta manera, me queda que el seno hiperbólico entre ese seno hiperbólico más esta expresión que está aquí, que es coseno hiperbólico o más bien es seno hiperbólico de la raíz de s entre alfa por 2w por el coseno hiperbólico de la raíz de s entre alfa por x, menos
el seno hiperbólico de la raíz de S entre alfa por X por el coseno hiperbólico de la raíz de S entre alfa por 2W, que esto es equivalente a una identidad trigonométrica. En este caso sería la que es la suma o más bien la resta de ángulos en un seno, y en este caso sería un seno hiperbólico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la expresión es que zeta transformado entre zeta W es igual a el seno hiperbólico entre ese seno hiperbólico más seno hiperbólico entre ese seno hiperbólico, ¿verdad? Donde los argumentos de cada uno de esos senos hiperbólicos son diferentes, excepto en el denominador, que vean que en realidad el denominador es el mismo, precisamente por eso hicimos un común denominador. Entonces ahora vamos a transformar esto inversamente, y para transformar esto inversamente vamos a ir a buscar la transformada inversa en las tablas matemáticas. Esta es una parte de las tablas matemáticas donde tenemos al lado izquierdo la expresión transformada en Laplace y al lado derecho la transformada inversa, ¿de acuerdo? Entonces la transformada que nos sirve es la primera, donde tenemos el seno hiperbólico de una expresión que tiene la raíz de S entre S por el seno hiperbólico de una expresión diferente que tiene la raíz de S. Como lo podemos ver acá, vean que es el seno hiperbólico de una expresión que tiene la raíz de S entre S por el seno hiperbólico de otra expresión diferente que tiene la raíz de S. Y eso se aplica en ambos casos, ¿verdad? También aquí hay otras formas diferentes que es bueno que estudiemos o que ustedes vean y repasen. Y aquí algo importante es esta última expresión, en donde dice que esto es J0 de el número imaginario y X raíz de S entre S por J0 de el número imaginario y A raíz de S, ¿de acuerdo? Vean que esto es una función de Bessel, ¿verdad? La función de Bessel J0, y al ser una función de Bessel J0 con un número imaginario en el argumento, en realidad esto es igual a la otra función de Bessel que es la I sub 0, ¿sí? Entonces en realidad esta expresión que está aquí es I sub 0 del argumento sin el I, o sea sería I sub 0 de X raíz de S dividido entre S por I sub 0 de A raíz de S, ¿de acuerdo? Eso es para que lo tengamos en cuenta, porque si nos sale una expresión con I no la vamos a encontrar, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es expresiones con J con argumentos imaginarios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar esta transformada inversa de la primera expresión que está acá, y aquí es importante entonces ver qué es lo que necesitamos. Vean que si vemos la solución, lo que necesitamos es el valor de X y de A para cada uno de los casos, y eso es lo que vamos a necesitar, porque el resto de datos, pi es un número, n es un número que depende de la sumatoria, y el tiempo ya está aparte. Vean que aquí nuevamente necesitamos A y aquí vamos a necesitar X entre A, ¿de acuerdo? Entonces a partir de eso vamos a hacer la transformada inversa de cada uno de estos argumentos o de estos términos, ¿sí? Donde para este primero vamos a considerar que X es igual a X entre raíz de A y que A es igual a 2W entre raíz de alfa, y que en el caso segundo X es igual a 2W menos X entre la raíz de alfa y A es igual a 2W entre la raíz de alfa, ¿verdad? Como podemos ver acá, comparándolo, ¿sí? Comparando esta expresión de arriba con esta expresión de abajo, y esta segunda expresión de arriba, el segundo término, con la expresión de abajo. Y ahora lo que vamos a aplicar es aquí la transformada, ¿de acuerdo? Entonces vean que X entre A, al final me queda X entre 2W, porque la raíz de alfa se elimina. De igual forma queda aquí. Y en este caso queda el A al cuadrado. Entonces vean que en ambos casos el A es el mismo. Entonces al ser A al cuadrado en el denominador, porque aquí hay una rayita del denominador, entonces tenemos que el exponencial sería la exponencial de menos n al cuadrado por pi cuadrado por t por alfa entre 4w al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque el 2w va al cuadrado, queda 4w cuadrado, pero en lugar de quedar en el numerador como acá,
al estar a al cuadrado en el denominador, queda en el denominador el 4w cuadrado, y la raíz de alfa al ser cuadrada me queda alfa en el numerador de el exponencial, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, vean que aquí ya sustituimos, ¿sí? Entonces ya aquí tenemos la función que queríamos, ¿sí? Cita. Ese es cita ya transformada a inversa, ¿sí? Y entonces esto es cita entre cita w, que es igual a x entre 2w más la expresión con la sumatoria, la exponencial y el seno, más 2w menos x entre 2w más la expresión con la sumatoria, la exponencial y el seno, ¿de acuerdo? De aquí podemos unir los términos, los primeros términos, x entre 2w y 2w menos x entre 2w, para darnos cuenta que esto va a dar igual a 1, y podemos también unir los términos con sumatoria, factorizando todo lo que podemos factorizar y dejando los senos por fuera de la factorización, para obtener esta última expresión que está acá. ¿De acuerdo? Entonces este es el modelo final. Vean que es un modelo que depende de x y depende de t como variables independientes, y también depende de las propiedades del sistema, ¿verdad? Porque depende de alfa, y alfa concentra todas las propiedades del sistema, así como de también las dimensiones del sistema, 2w, ¿verdad? Que se refleja como 2w acá y como 4w cuadrado en la exponencial. De esta manera procedemos a hacer la comprobación del modelo, en donde vamos a tener el modelo final, que es este. Vamos a probar la condición contorno 2 cuando el tiempo es infinito. ¿Qué pasa cuando el tiempo es infinito? Toda esta sumatoria es igual a 0, ¿verdad? Porque tenemos la expresión e a la menos algo que depende de t, o sea, e a la menos infinito, que va a tender a 0. Entonces tenemos que cita es igual a cita w. Comprobamos la condición contorno 2, y el modelo es dimensionalmente consistente tanto a la derecha como a la izquierda, porque a la izquierda es adimensional y a la derecha tenemos que el 1 es adimensional, y toda la expresión siguiente también es adimensional. 2 entre pi es adimensional, y todo lo que está en la sumatoria es también adimensional. De esta manera llegamos a la comprobación del modelo y nuestro modelo final. ¿De acuerdo? Aquí entonces tenemos este problema, ya la solución, y bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Recuerden darle like al canal y darle me gusta al video, y bueno, nos vemos en un próximo video para ver otros casos de solución de este tipo de problemas con varias variables independientes. Muchas gracias.